Gloria a Dios. Queridos amigos, una vez más estoy en este lugar para anunciarles a todos ustedes la bendita palabra de Dios. Estamos cercanos a la conmemoración de la Pascua. Querido mío, esto debería llenarnos o traernos a la reflexión, a pensar en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra. ¿Sabes? Cuando el pecado entró en el mundo, allá en el huerto del Edén por Adán, Dios había prometido allí que habría una obra maravillosa que Él haría a favor de los hombres para rescatar al hombre de la condición caída, de la condición pecaminosa. Esa obra, amigos, pareciera que nunca se realizaba, pero en los tiempos de Dios tenía ella fiel cumplimiento cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Queridos míos, el hombre había caído en el pecado, como hoy también se mantiene. El hombre se había rebelado contra Dios, como hoy también lo sigue haciendo. El hombre se había apartado de Dios, como hoy también permanece lejos, apartado de Dios. El hombre no quiere acercarse a Dios, no quiso hacerlo antes, tampoco hoy en estos tiempos lo hace. Pero Dios, que es grande en amor y en misericordia, ha preparado un plan maravilloso, no ahora, sino hace mucho tiempo atrás, justamente para hacer volver el corazón de los hombres a Él. Y es por eso que aún a pesar de que el hombre estaba rebelde contra Dios, a pesar de que el hombre le daba la espalda continuamente a Dios, Él, en su grande amor y misericordia, como te lo dije recién, Él preparó el plan de salvación para la humanidad. Él preparó el plan de salvación para el hombre. Es por eso que cumplido el tiempo, cuando en los tiempos de Dios se cumplían estos, Dios envió a su Hijo en forma de carne. Carne semejante a la tuya y a la mía. Carne semejante a la nuestra, queridos amigos. Vino nuestro Señor Jesucristo a esta tierra que era fruto de su creación. Porque Cristo es eterno. Porque el Cristo es el verbo de Dios. Es decir, Cristo es la palabra de Dios. Y todo fue hecho por la palabra eterna del poder de Dios. Amigos queridos, por medio de la palabra fueron constituidos los cielos y la tierra. Por medio de la palabra fueron constituidos el universo todo. Y esa palabra se hacía carne para venir a habitar en medio nuestro. Por eso, así como lo dice en el libro de Juan, el evangelista Juan, allí dice la palabra que en el principio Él era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? Cristo. Cristo era el verbo y es el verbo de Dios. Pero así dice la palabra, en el principio el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amigos queridos, y también dice en el mismo Evangelio de Juan, versículo 1 a 14, y el verbo se hizo carne y habitó en medio nuestro. Amigos míos,
el Verbo de Dios, Cristo mismo, que es Dios mismo, vino a esta tierra, se hizo carne, dice la palabra, y habitó en medio nuestro. Pero Él vino con un propósito sublime. Él vino con el propósito de buscar lo que se había perdido. Él vino con el propósito de rescatar a aquello que había extraviado su rumbo y que se había alejado de la presencia de Dios. Cristo vino para volver nuestro corazón a Dios. Cristo vino a esta tierra, querido mío, para que el hombre se volviera a Dios, se reconciliara con Él y comenzara una nueva vida, una etapa nueva, en una relación distinta, en una relación de armonía para con Dios. Queridos míos, ese fue el motivo por el cual vino nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Era imposible que el hombre por sí mismo se vuelva a Dios. Era imposible que el hombre pagara la deuda de sus pecados a Dios. Porque por más que él quisiera, los pecados del hombre se multiplican. Se multiplicaban y se multiplican. Entonces, era imposible que el hombre pudiera pagar la deuda de sus pecados a Dios. Y dice la palabra que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mira, querido mío, este versículo. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que por sí mismo ningún hombre es salvo. Por sí mismo, por sus propios esfuerzos, ningún hombre podrá alcanzar nunca la presencia de Dios, la gloria eterna. Porque así lo dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Queridos, nuestro Señor Jesucristo vino justamente para restituirnos la gloria de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino justamente para hacer posible esa restitución y para que nosotros pudiéramos alcanzar la gloria eterna de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Amigo mío, así es como un día nuestro Señor Jesucristo fue engendrado en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo. Nacido Jesús, creció como tú, como yo. Amigo, dice la palabra, que el niño crecía en sabiduría, hallando gracia a los ojos de Dios y de los hombres. Es decir, que ese pequeño cuando lo era, crecía agradándole a Dios y también agradando a los hombres de esta tierra. Amigos queridos, así es como quiere también Dios que nosotros mismos crezcamos en gracia delante de los ojos de Dios y también de los hombres. Bendito sea el nombre de Jesús. Amigo mío, dice la palabra que nosotros éramos enemigos de Dios justamente a causa del pecado. Éramos enemigos de Dios por el pecado que un día entró en el mundo. Éramos enemigos, queridos. Por eso es que el hombre hoy no puede tener una relación armoniosa con Dios si no viene primeramente a Jesucristo. Yo también antes no la tenía. Creía que sí tenía una relación con Dios. ¿Sabes? Yo también me creía cristiano antes. Yo me creía cristiano. Asiduo a concurrir a los oficios religiosos. Eso en nada cambiaba mi vida. En nada cambiaba mi vida. Porque no comprendía cuál era el fin de la venida de mi Jesús. ¿Sabes? Hasta que un día me hablaron la palabra de Dios y yo cuando escuché
¿Sabes? Yo presté atención, predispuse mi corazón para oír, y allí fue cuando el Señor me dio fe para creer. Allí fue cuando el Señor me dio fe para apropiarme de la palabra, para que yo confiara en lo que oía. Y en esta mañana también Dios quiere que tú prestes atención, que predisponga tu corazón. En esta mañana también Dios quiere que tú, amigo mío, predisponga tu corazón, tu alma para oír la palabra de Dios. Y sabes, si tú lo haces, Dios añadirá, Dios te dará la fe que es necesaria para que la palabra arraigue en tu corazón. Y entonces sí, la palabra entrará a morar en tu vida, en tu corazón. Te decía que era también yo enemigo de las cosas de Dios, blasfemo en muchas cosas, con muchas actitudes. Yo negaba a Dios. ¿Cuántas veces también dije Dios no existe? ¿Sabes, querido? Pero un día comprendí, pero un día oí, un día yo obedecí a eso que Dios estaba mandando a mi vida, a mi corazón. Y era su preciosa palabra, era su preciosa palabra, la cual Dios enviaba a mi vida, a mi corazón. Así como hoy la está enviando a ti, así como hoy Dios está enviando su palabra a tu vida, a tu corazón. Él solamente requiere de ti, quiere, anhela de ti, que tú escuches, que tú predispongas tu alma, tu corazón, a oír, a escuchar, a recibir la palabra de Dios que viene cargada de bendiciones. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabes? Y así como era yo enemigo de Dios, también lo era la mayoría de la gente, y lo sigue siendo. Porque la mayoría de la gente dicen, yo creo en Dios, yo sí creo en Jesús, pero no le obedecen, no le obedecen. Dice la palabra que no solamente hay que creer en Dios, sino creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. Y creerle a Dios significa oírle, significa leer su palabra, significa obedecerle su palabra. Si no hay obediencia, no se puede decir que lo escuchaste. Pero si lo escuchaste, si lo lees, amigo, si tú lo vas conociendo a Dios, habrá obediencia en tu corazón, en tus gestos, en tus actitudes, obediencia a Dios. Y eso es lo que Él está demandando en estos tiempos. Vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. Queridos míos, te decía que el mundo se constituyó enemigo de Dios por el pecado que entró en el mundo. Pero allí es cuando Dios dijo, yo no dejaré a mi humanidad caída. Yo no dejaré mi creación caída, sino que la rescataré para mí, para mi gloria. Y entonces fue que Jesús, tomando cuerpo, porque así dice la palabra, sacrificios y holocaustos no te agradaron, más preparaste cuerpo para mí, más me preparaste cuerpo, dice Jesús, y entrando en el mundo vino para hacer tu voluntad, la voluntad de Dios. Amigo mío, ¿cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuál era la voluntad de Dios respecto de Jesús? Respecto de Jesucristo, su Hijo. La voluntad de Dios era de que Jesús, naciendo de María Virgen, amigo mío, naciendo de una mujer, Él creciera en este mundo, muriera clavado en la cruz, llevando en su cuerpo el pecado de toda la humanidad. Era el propósito de Dios, porque no lo mataron los judíos porque ellos lo decidieron, sino que fue la decisión de Dios. La decisión de Dios fue quebrantar a su Hijo. La decisión de Dios fue de que su Hijo muriera por nosotros. La decisión de Dios fue entregar a su Hijo
en sacrificio vivo y agradable a Él, a Dios, por los pecados de toda la humanidad, por los pecados de todos nosotros, por los pecados de todo el mundo. Amigos queridos, allí vino nuestro Señor Jesucristo, porque será la voluntad de Dios, del Padre, de que su Hijo muriera en la cruz del Calvario. De la forma en que murió, estaba todo preestablecido ya por Dios. Tú dirás que Dios cruel. No, fue la mayor muestra, gesto de amor de Dios para con el hombre, para con su creación, que entregando a su propio Hijo, lo dio para que muriera en sacrificio por todos nosotros, para que derramando su preciosa sangre fuesen pagados todos los pecados de la humanidad toda, desde el tiempo pasado hasta el tiempo que vendrá. Todos los pecados del hombre, de antes y después de Jesucristo, han sido perdonados en su cuerpo, han sido llevados en su cuerpo, amigo mío, y limpiados nuestros corazones, amigo, por la preciosa sangre de Jesús. Esa es la obra maravillosa de nuestro Dios, no comprendida por muchos. Muchos le entienden, sí, pero muchos más son los que no entienden la preciosa entrega de nuestro Señor Jesucristo. Los que no comprenden el sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario, muriendo por todos nosotros. ¿Sabes, querido? Cuando Cristo murió allí en la cruz, estaba haciendo una obra maravillosa. Nos estaba reconciliando a nosotros, los hombres pecadores y enemigos de Dios. Él nos estaba reconciliando para con Dios el Padre. Él nos estaba reconciliando. Él en esa cruz, cuando estaba colgado, clavado en la cruz, estaba haciendo la más maravillosa obra a favor de todos los hombres y mujeres. Estaba haciendo la obra de la reconciliación nuestra para con Dios. Nos estaba reconciliando con Dios. ¿Sabes, querido? Dice la palabra que Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando al mundo consigo. Así lo dice la palabra, amigo mío, que Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando al mundo consigo. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Amigo mío, mira la entrega que hizo Dios. Dios entregó a su Hijo para que tú y yo seamos salvos, para que volviéramos a estar en amistad para con Dios. Porque si antes éramos enemigos, amigos queridos, ¿cuánto más ahora, habiendo sido reconciliados con Dios por la muerte de Jesucristo, por la resurrección de Cristo, viviremos por la eternidad? Amigos, pero esto requiere de cada uno de nosotros la voluntad de creer. Esto requiere de nosotros la intención de creerle a Dios, de aceptar su palabra, de decirle amén a su palabra. Cuando el hombre empieza a decir amén, amén, amén a la palabra, está aceptando en su vida el precioso sacrificio de Cristo Jesús. ¿Sabes, querido? Cristo estuvo en esa cruz por ti y por mí. El lugar que nosotros debíamos ocuparlo, lo ocupó nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra que Él es nuestro sustituto. Nos sustituyó en el lugar. Él se sacrificó por nosotros. Él murió para darnos vida a nosotros. Él murió para que nosotros vivamos. Queridos míos, por eso es necesario reconocer la obra maravillosa de Cristo. Es necesario, querido mío, que nosotros nos acerquemos
cuanto más en estos días tan especiales que se avecinan. Nos acerquemos a Cristo, no a una imagen, no a donde pareciera que fue, no, amigos, sino que nos acerquemos en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, sino que yo vaya convencido de que Cristo, amigo, ha muerto por mí. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Si soy capaz, si eres capaz de hacerlo eso, amigos queridos, estarás acercándote a Dios en espíritu y en verdad, es decir, en tu corazón, con tu alma, con tu ser, creyendo de verdad, acercarte a Él, en espíritu y en verdad, amigos, que todo lo hagas convencido de que eso es la verdad que Dios ha hecho posible para ti. Amigos míos, Dios en su grande amor y misericordia, Él envió a Jesucristo a morir por nosotros. Ahora, ¿qué es lo que tú debes hacer? Cristo ya dio su vida por nosotros. Cristo ya dio su vida por el mundo entero. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Yo ya lo hice. ¿Qué es lo que tú debes hacer, querido mío? Ir, acercarte a Dios y decirle: Señor, perdóname, Señor, porque soy pecador. Perdóname, Señor, porque yo ofendí tu santidad. Perdóname, Señor, porque yo no te obedecí. Perdóname, Señor, porque yo no te creí. Perdóname, Señor. Perdona mis pecados, todas mis rebeliones. Perdona la maldad de mi corazón. Qué bueno sería que así le digas al Señor. ¿Sabes? Y si le dices: Señor, mi Dios, yo sé que Jesucristo, Él ha muerto por mí. Yo sé que Él pagó mis pecados. Yo sé que derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario, mi alma, mi corazón es limpiado, es lavado por esa sangre maravillosa, preciosa. Señor, perdóname. Y cuando tú le dices así al Señor, Dios te perdona en su momento. Y dice el Señor que Él perdonará tus pecados y los sepultará en lo profundo de la mar, y nunca más vendrán a su memoria. Él borrará todas tus rebeliones y maldades. Amigos, ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios que yo te anuncio, que te predico aquí en este lugar. El Dios que perdona, el Dios que perdona, el Dios que salva, el Dios que da vida eterna, el Dios que te está llamando, el Dios que no se cansa de llamarte, el Dios que continúa haciéndolo alrededor del mundo, llamando a los hombres para que su alma viva y escapen de la condenación eterna. ¿Sabes, amigo? ¿Alguna vez te preguntaste, si tú murieras en este momento, a dónde iría tu alma? ¿Te preguntaste a dónde iría tu alma si murieras en este momento? ¿Sabes, querido? Si no lo sabes, si has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, ten por seguro que tu alma irá a la presencia de Dios. Pero si le has dado la espalda a Cristo, si lo has estado negando continuamente, si lo rechazaste y no le obedeciste en su palabra, si menospreciaste el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, entonces, querido mío, otro destino que la condenación no hay para los que tales cosas hacen. Pero ese es el tiempo. Este es el tiempo de la buena voluntad de Dios, en la cual Él está llamando, en el cual Él está llamando continuamente a los hombres al arrepentimiento para que vengan a Él y sean salvos. Porque esa es la voluntad de Dios, que todo hombre proceda al arrepentimiento, vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el propósito maravilloso que Dios tiene para con todos. Amigo mío, dice la palabra
Dice la palabra que si confesares su nombre y creyeres de todo corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que confesare el nombre de Jesús y creyere en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, esa persona será salva. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amigo mío, al finalizar este mensaje, yo te dejo la invitación para que tú vengas a Él, vengas a Cristo Jesús, creyendo de todo corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, y confiesa su nombre con tu boca, porque en la confesión del nombre poderoso de Jesucristo como Señor y Salvador, allí está la salvación para todo aquel que cree. Bendito sea el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga ricamente, y si así Dios lo permite, el próximo sábado estaré otra vez en este lugar anunciándote la poderosa, preciosa palabra de Dios. Amigo mío, que Dios te bendiga ricamente, que Dios te bendiga y te dé paz. Gloria sea a Dios, gloria al Señor.